Oh, no, no, no. What? The road's caving in. Hold on. Pink, almost like a bubble gum. As a winter storm slammed the region, the video, it's been making its rounds. So a winter storm is disrupting life for millions of people in parts of southern Ontario and Quebec. Along the southeast coast of Florida are sinking. Justo en este preciso momento, algo extraño sacude a Estados Unidos de una manera que desafía toda lógica. Imagina esto. Mientras ciudades enteras en el norte quedan paralizadas bajo un frío brutal que rompe todos los registros históricos, en el sur la situación es completamente opuesta. Allí, tormentas salvajes y un calor insoportable arrasan con todo, infraestructuras colapsadas, hogares devastados, centros médicos destruidos. Son dos extremos irreconciliables golpeando simultáneamente la misma nación, como si la naturaleza misma hubiera decidido reescribir sus propias reglas. Lo más inquietante es que los especialistas reconocen abiertamente su desconcierto. Sus modelos matemáticos, sus predicciones científicas, todo falla al intentar explicar lo que está ocurriendo. Alertas que se contradicen entre sí, infraestructuras colapsando en cadena y una percepción colectiva de que algo profundamente anormal está en marcha. Entonces surge esa pregunta que muchos se hacen en silencio. ¿Estamos ante una simple irregularidad del clima o frente a algo que antiguos textos sagrados ya habían anticipado? Jesús mismo, en el capítulo 24 de Mateo, utilizó una comparación reveladora. Habló de señales que operan como contracciones de parto, eventos que no cesan, que se acumulan unos sobre otros, que crecen en frecuencia e intensidad sin detenerse. Vamos a diseccionar lo que realmente está sucediendo. Examinaremos por qué Alaska funcionó como la primera señal de alarma y exploraremos el significado profundo que muchos ven escondido detrás de esta catástrofe en desarrollo. No te vayas, porque apenas estamos comenzando a comprender. Por eso necesito que participes dejando tu opinión aquí abajo. ¿Crees que estamos viendo casualidades climáticas o hay un patrón más profundo revelándose ante nuestros ojos? Si encuentras valor en este contenido, apóyalo con tu like para que más personas puedan verlo. Activa la campanita porque seguiremos rastreando estos sucesos con la seriedad que exigen. Mientras el caos meteorológico se intensificaba en todo el territorio, fue Alaska quien mostró la primera señal mortal que nadie vio venir. Semana tras semana, la nieve se acumulaba sobre Alaska en cantidades que todos consideraron típicas para ese territorio helado. Entonces ocurrió lo impensable. Una lluvia violenta comenzó a caer sobre esas capas congeladas, y lo que debía ser protección se transformó en destrucción instantánea. Las carreteras dejaron de ser carreteras para convertirse en torrentes furiosos. Aludes bloquearon rutas montañosas completas. Lo que existía para proteger se volvió una trampa letal en cuestión de minutos. Al enfrentarnos a situaciones así, es inevitable preguntarse si son simplemente irregularidades del clima o indicios de algo mucho más grande desenvolviéndose frente a nosotros. Atravesamos una época donde nuestra fe enfrenta pruebas constantes, no solamente por lo que sucede en el mundo físico, sino por la desorientación que invade incluso nuestros propios hogares. Fenómenos climáticos devastadores, interpretaciones opuestas sobre su significado, relatos que entrelazan realidad con especulación. Todo esto provoca una pregunta inevitable. ¿En quién confiar cuando ni siquiera el clima parece comportarse de manera coherente? Entre la devoción auténtica, la inquietud por lo que viene y la desconfianza hacia lo que nos cuentan los medios, algo queda absolutamente claro. El discernimiento espiritual nunca fue tan necesario como ahora. Proteger tu fe hoy no implica ignorar lo que ocurre alrededor, sino desarrollar la capacidad de interpretarlo con claridad espiritual. Precisamente por esto desarrollé el libro digital Cómo proteger tu fe y tu familia en medio de la confusión espiritual que ya vivimos hoy. Es una herramienta práctica para quienes buscan entender estos tiempos sin caer en extremos ni en confusiones innecesarias. Encontrarás el enlace de acceso en el primer comentario fijado aquí abajo. Si esto resuena contigo, descarga el material. Luego regresa y escribe Amén. No como un acto mecánico,
sino como una declaración consciente de tu compromiso con tu fe y con los tuyos. Durante semanas sin interrupción, la región sureste de Alaska vivió nevadas continuas que sepultaron ciudades como Juneau, Ketchikan y Sitka bajo mantos blancos que crecían día tras día. Los habitantes observaban la acumulación con esa tranquilidad que solo tienen quienes han vivido toda su vida en ambientes polares. Las calles desaparecían bajo el peso progresivo. Las edificaciones soportaban toneladas de nieve compactada. La vida seguía su curso adaptado a condiciones que, aunque extremas, resultaban familiares para comunidades enteras acostumbradas a este tipo de inviernos. Nadie imaginó lo que vendría a continuación. De repente, una corriente de aire cálido invadió la zona y la lluvia comenzó a caer con una intensidad implacable, pero no caía sobre tierra que pudiera absorberla como sucedería en circunstancias normales. Caía directamente sobre metros y metros de nieve endurecida que seguían intactos. La superficie del suelo estaba completamente sellada por gruesas placas de hielo que impedían cualquier filtración natural. El agua no tuvo ninguna posibilidad de penetrar hacia las profundidades. En lugar de absorberse gradualmente como la naturaleza diseñó, se desplazó horizontalmente en un movimiento masivo imposible de controlar. Lo que siguió no fue una inundación común de esas que aparecen en los manuales de gestión de crisis. Fue la desintegración acelerada de absolutamente toda la infraestructura que mantenía la estabilidad de la región. Las calles urbanas mutaron en canales fluviales violentos repletos de fragmentos de hielo, lodo denso y escombros arrastrando todo con fuerza brutal. Las vías se esfumaron bajo avalanchas líquidas en cuestión de minutos. Vehículos fueron tragados en fracciones de segundo. Instalaciones portuarias enteras se desprendieron de sus cimientos como si fueran de papel. Embarcaciones fueron arrancadas de sus amarres como si no pesaran nada. Líneas eléctricas colapsaron mientras el agua y el viento operaban en sincronía destructiva. Pero lo verdaderamente perturbador ocurría en un nivel invisible para el ojo humano. Al interior de las capas de nieve el deshielo comenzaba desde el centro estructural. El agua de lluvia socavaba la arquitectura interna que se había formado durante semanas, liberando masa y tensión en un solo golpe coordinado. La posibilidad de avalanchas se multiplicó exponencialmente. Algunas alcanzaron velocidades superiores a los 100 km por hora. Pasos de montaña quedaron completamente bloqueados. Se activaron evacuaciones urgentes en cascada. Las poblaciones se encontraron atrapadas entre diluvios devastadores por abajo e inestabilidad mortal por arriba. Las escrituras utilizan frecuentemente estas inversiones como advertencias deliberadas. Aquello diseñado para cubrir y proteger muta en fuente de peligro mortal. La provisión concebida para sustentar la vida se convierte en agente de colapso. Estas reversiones funcionan como recordatorios de lo frágil que es realmente el control humano cuando el orden establecido cambia de dirección. Déjame saber en los comentarios qué piensas sobre estas inversiones que estamos viendo en la naturaleza. Pero el suelo bajo nuestros pies también guardaba su propia advertencia silenciosa. Al observar lo que sucedió en Alaska, donde aquello destinado a proteger se transformó en destrucción pura, nos damos cuenta de que las escrituras nunca hablaron de fenómenos lejanos en el tiempo, sino de patrones que siguen manifestándose hoy. Cada relato bíblico revela lo que acontece cuando las señales naturales alteran su comportamiento establecido, recordándonos que vivimos en tiempos donde discernir se ha vuelto fundamental para quienes quieren comprender lo que realmente está sucediendo. Esto te afecta directamente a ti que estás aquí ahora mismo. Porque al final del día, el desafío sigue siendo el mismo. Todavía tenemos que decidir en quién confiar, qué interpretar como coincidencia y qué reconocer como advertencia. Estas decisiones no solo moldean nuestra fe individual, sino también lo que transmitimos dentro de nuestro hogar. Vivimos una época donde la fe vuelve a ser probada, no solo por lo que ocurre en el mundo natural, sino por la confusión que se propaga entre quienes intentamos comprender estos acontecimientos. Opiniones divididas, interpretaciones que se contradicen, narrativas que mezclan verdad con especulación. Todo hace que muchos se pregunten en quién confiar, cuando hasta la naturaleza parece enviar mensajes que desafían nuestra comprensión.
Por eso quiero invitarte a ir más profundo que este contenido. Si estos acontecimientos te hicieron reflexionar, si de alguna manera sentiste que necesitas fortalecer tu discernimiento espiritual y proteger a quienes amas, entonces preparé algo específicamente para ti. El libro digital. Cómo proteger tu fe y tu familia en medio de la confusión espiritual que ya vivimos hoy, no es para curiosos, es para quien siente que necesita tomar una decisión consciente. Para quien entiende que la fe sin dirección puede perderse en medio del ruido informativo. El acceso está en el primer comentario fijado. Descárgalo, léelo con atención y si tiene sentido para ti, vuelve aquí y escribe. Amén. Esto mostrará que estás decidiendo caminar con más conciencia y firmeza espiritual. Pero lo que ocurrió en Big Sur revelaría algo aún más desconcertante. Exactamente a las 3:47 de la madrugada, mientras la mayoría de los residentes dormían profundamente, una franja de 400 metros de costa en Big Sur simplemente se desplomó hacia las profundidades del Océano Pacífico. No hubo erosión gradual visible durante los días anteriores, ninguna secuencia prolongada de fracturas detectables, ningún deterioro lento desarrollándose a lo largo de semanas. En un instante, tierra firme que había existido durante generaciones simplemente dejó de estar allí, sin aviso alguno. Lo que más perturbó a los geólogos no fue solamente la magnitud del colapso territorial, sino el silencio absoluto que lo precedió. No se registraron sismos de ningún tipo, 0 temblores detectables, ninguna vibración capturada por los instrumentos de monitoreo instalados en la región costera. Normalmente, fallas territoriales de gran escala se anuncian mediante microterremotos identificables, movimientos sutiles del subsuelo